Pues buenos días. Vamos con la ayuda del Señor, a meditar un poco en el texto que ha leído Máximo al empezar. Se oye bien, ¿no? Que está en Lucas 17, pero antes vamos a pedir al Señor que nos dirija. Señor, te damos gracias esta mañana por la libertad que tenemos de reunirnos, de abrir tu palabra, y queremos que seas tú el que nos hables, el que nos enseñes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Un pasaje en el que Jesús va a sanar a 10 leprosos. Curiosamente, la primera sanidad que está reflejada en Mateo 8, que hizo el Señor, también fue con un leproso. Y Lucas nos dice aquí que Jesús, con sus discípulos, está yendo hacia Jerusalén. Está de camino y está pasando entre Samaria y Galilea. Ir de camino, cuando vamos de camino, pues nos encontramos con diferentes lugares, diferentes personas, diferentes situaciones, y es siempre una oportunidad para compartir pues, el amor del Señor. De hecho, a los primeros cristianos se les conocía como los del camino, a los que seguían el camino del Señor. Jesús sigue en este camino y va predicando, va enseñando, va realizando milagros. Se relacionaba con la gente que iba encontrando a su paso, porque cuando está el Señor suceden cosas. La presencia del Señor hace que todo cambie. Por eso, pues hoy también necesitamos su presencia. Queremos que Él presida nuestras reuniones, por ejemplo, lo pedimos siempre en cada culto, pero también lo necesitamos en el día a día, nuestro día a día, nuestro caminar, para las cosas grandes y para los detalles pequeños que tenemos en cada momento. Es lo que el Señor sigue haciendo hoy, enseñándonos y haciendo milagros, y espera que nosotros pues, lo tengamos muy presente en nuestras vidas. Y nos dice Lucas que entran en una aldea y le salen al paso 10 personas que tenían lepra, leprosas. Cuando se habla de lepra en la antigüedad, puede ser que se esté refiriendo realmente a la lepra como tal, o a cualquier otra enfermedad grave de la piel. Sea cual fuese, pues eran personas que tenían una enfermedad grave. Los judíos, además, pensaban que la enfermedad era una consecuencia del pecado. Por lo tanto, si uno tenía lepra, quería decir pues, que había pecado mucho, porque era una enfermedad muy grave. Eran 10, le salen un grupo de 10. Quizás eran todos los leprosos que había en aquella zona y que estaban allí confinados, porque los leprosos eran considerados impuros, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Tenían que estar recluidos en algún lugar donde no pudieran estar en contacto con las personas sanas para evitar así el contagio. Se les consideraba impuros, decía, y de hecho, de las 61 impurezas que figuraban en las leyes judías, la lepra era la segunda, solamente superada por un cadáver. Por lo tanto, era una impureza de las más terribles que podía padecer una persona. Estas personas estaban apartadas y no podían relacionarse con nadie, como se explica en Levítico 13. Quizás pues recordéis alguna escena de alguna película, ¿no? de la antigüedad, de los leprosos. Por ejemplo, en Ben-Hur hay una escena que salen los leprosos en unas cuevas, algo muy tétrico, era una situación realmente muy triste, muy penosa. El historiador Flavio Josefo dice que los leprosos, pobres, ciegos y personas estériles eran considerados muertos en vida. Por lo tanto, a aquellas personas se les consideraba pues, como muertos en vida. Estos leprosos se paran a distancia, respetan las normas, porque no podían acercarse a menos de 45 metros. Por lo tanto, a una distancia considerable se paran. Quedan tan lejos que Jesús no repara en ellos hasta que alzan la voz y empiezan a hablarle. Y yo cuando leía este texto me preguntaba, ¿estos leprosos habrían oído hablar de Jesús? ¿Conocerían algo de Jesús? Posiblemente sí, o por lo menos uno de ellos tenía que haber oído hablar. Quizás antes de haber tenido la lepra, mientras estaba sano, había visto a Jesús, le había oído. Podría ser, quizás solo uno de ellos. Quizás los demás pues, no conocían nada del Señor. Pero esta persona, esta supuesta persona que la había conocido, convence a los otros para ir a la presencia del Señor, porque era su única esperanza.
No sabemos si el grupo va a Jesús pensando en que él era el Mesías y que podía sanarles, o simplemente fueron detrás de alguien que sí que lo pensaba. No lo sabemos, ¿eh? Pero no perdían nada en ir, ¿eh? Todo esto no lo sabemos porque Lucas no lo dice. Yo estoy haciendo aquí una suposición, ¿eh? Pudo ser así, ¿eh? o tal vez no. Pero si fue así, esto también me hace pensar en otra cosa, en lo importante que es el testimonio de una persona para llevar a otros al Señor. Si supuestamente una persona pues conocía a Jesús y convenció, digamos, al resto del grupo para ir ante él, pues fue una persona que tuvo un testimonio poderoso para el resto. Nuestras vidas tienen que ser así, tienen que ser un ejemplo, un faro para que otras personas puedan ver lo que el Señor ha hecho en nosotros, que vean al Señor a través nuestro. Esto es difícil, ¿no? Porque somos muy imperfectos, ¿eh? Por eso necesitamos el poder de su Espíritu para poder vivir esta auténtica vida cristiana y ser un ejemplo para otros que vean a través de nosotros al Señor. Sea como sea, los 10 leprosos van delante del Señor, se plantan en su camino a cierta distancia y gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No es una petición individual para una persona, como solía ser habitual, ¿no? Es una petición en grupo, para los 10, para todos. Y me llama la atención que no piden específicamente ser sanados, ¿eh? Lo normal sería, pues, Jesús, sánanos, queremos estar bien, ¿no? Pero no, ellos dicen: Señor, ten misericordia de nosotros. Y le están llamando Jesús Maestro, ¿eh? Por lo tanto, están reconociendo que Jesús era una autoridad, una persona que tenía autoridad. Y estos hombres van a Jesús como su última oportunidad, posiblemente. No tenían futuro, estaban condenados a estar allí, a esperar, a ver qué podía suceder con sus vidas, y no tenían más futuro que este. Y esto me hace pensar que a veces, para que una persona vaya al Señor, tiene que estar en una situación límite, en una situación delicada. No siempre es así, evidentemente. Hay personas que conocen al Señor teniendo sus vidas pues bien, en orden, pero cuando estamos desesperados, estamos realmente necesitados, estamos mucho más abiertos a escuchar, a probar cualquier cosa, ¿no? Y entonces estamos más predispuestos a acudir al Señor. Era el caso de estas personas. A veces también a los creyentes el Señor nos pone en aprietos, posiblemente pues para que recurramos a Él, para que recordemos que Él tiene el poder, que Él puede hacer todas las cosas y que no dependemos de nuestras fuerzas. Si estos 10 leprosos hubieran sido 10 personas sanas, en lugar de 10 enfermos, quizás pues no hubieran ido a Jesús. Hubieran estado trabajando, hubieran estado viajando, ocupados en sus quehaceres de cada día. Quizás hubieran pensado que no necesitaban escuchar a Jesús, no necesitaban tratar con Él, y tal vez no hubieran ido al Señor. Pero en cambio, en esta situación tan crítica que tenían en su vida, pues no lo piensan, acuden y chillan, claman misericordia al Señor. Jesús les ve y habla con ellos. Podía haberles evitado, porque era contagioso, podía haber dicho: uy, leprosos, cambiamos de dirección, ¿eh? Quizá los discípulos le intentaron convencer, ¿eh? Quizá le dijeron: Señor, estos son leprosos, no te acerques, ten cuidado, vámonos por otro camino. Pero el Señor siempre tenía tiempo para atender las necesidades de la gente, ¿eh? Y hoy también, ¿eh? En esto no ha cambiado. El Señor tenía tiempo y tiene tiempo para cada uno de nosotros. Nos conoce, se interesa por nuestros problemas y podemos acudir a Él sin cita previa, que a veces es tan complicado conseguir una cita previa, sin números, sin esperas. El Señor nos atiende y nos escucha. Por lo tanto, Él se para, va a hablar con los leprosos, va a tratar con ellos, no tiene miedo al contagio. Él sabe que tenemos necesidades, que aquella gente tenía una necesidad y va a ayudarles, igual que nos ayuda a nosotros si acudimos a Él. Y llegados a este punto, sucede algo curioso. Jesús les dice que vayan a mostrarse a los sacerdotes. Mostrarse al sacerdote es lo que se hacía cuando alguien ya había sido sanado. Iba al sacerdote y el sacerdote certificaba que ya estabas sano y podías reintegrarte otra vez en la vida normal, en la sociedad. Pero cuando estabas enfermo con lepra no podías ir, no podías estar en contacto.
con otras personas. Jesús podía haberles sanado allí mismo, ¿no? De hecho, en Lucas 5, unas páginas más atrás, Jesús sana a un leproso al momento, tocándole. Podía haber hecho lo mismo con estos 10, haber dicho una palabra y ser sanos los 10, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues no lo sé, ¿no? Pero lo que sí está claro es que Jesús no tenía un protocolo para sanar. Él no tenía siempre un plan igual. Paso 1, paso 2, paso 3, y a todos los enfermos, a todos los que acudían a él, les trataba por igual. El Señor sanó a muchas personas y lo hizo de maneras diferentes, ¿eh? Por ejemplo, sanó a un ciego haciendo lodo, poniéndole en los ojos y diciéndole que fuera a lavarse a un estanque. El ciego tuvo que recorrer la ciudad y tuvo que llegar al estanque para ser sano. A otros ciegos los sanó al momento, ¿eh? Y a otro ciego, por ejemplo, lo sanó por fases, ¿eh? Le tocó y dice, ¿ves? Dice, veo hombres como árboles. Y le volvió a tocar y fue sano. Lo hizo como en dos partes. ¿Por qué cada uno diferente? Bueno, pues porque tenemos un Dios creativo, ¿eh? Que no está sujeto pues a unas normas. Él actúa como quiere, Él es soberano y trata con cada persona de manera diferente, tratando con cada uno según las necesidades que tenemos. Los que tenemos una idea predeterminada somos nosotros, ¿eh? Pensamos, el Señor lo hará así, de esta manera, ¿eh? Pero, como decía, Él es soberano y Él actúa como le parece y como va a ser mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. ¿Recordáis el caso del general sirio Naamán, que tenía lepra también, que fue al profeta Eliseo, para ser sano, y él se había hecho ya todo el montaje en su cabeza, ¿eh? Él decía, cuando llegue saldrá el profeta, invocará a su Dios y seré sano. Él ya tenía toda la idea de lo que iba a pasar, pero cuando llega a la casa del profeta se encuentra con que no le recibe el profeta, le envía a un mensajero. Ni siquiera va al profeta, le envía un mensajero y le dice que se bañe 7 veces en el Jordán. ¿Y qué hace Naamán? Se enfada. Esto no es lo que yo esperaba un recibimiento acorde a mi categoría, pero el Señor pues le había dado instrucciones a Eliseo de actuar de otra manera, ¿no? Por lo tanto, el Señor actúa con cada uno de nosotros como Él considera y no según nosotros tenemos predeterminado y pensamos. Y en este caso que estamos estudiando, les dice que vayan a las autoridades, ¿no? Que claro, esto como decíamos, se iba a las autoridades cuando uno estaba sano, no con lepra. No podían ir así por las calles, podían encontrarse con gente, tenían que entrar en la ciudad, tenían que llegar al templo, se iban a encontrar con gente, era imposible poder llegar al templo, les podían apedrear, quizás la gente pues se asustaría y llegarían pues a apedrearles. Supongo que debieron quedarse bastante sorprendidos con esta petición de Jesús, ¿no? Aquí no lo dice, pero me imagino que aquella gente cuando escuchó estas palabras se quedarían bastante perplejos. Tampoco se nos dice, pero quizás hasta discutieron entre ellos, ¿eh? Quizás dijeron, esto, ¿cómo vamos a ir hasta allí? Es absurdo, no vamos a poder llegar. Y unos dirían una cosa, quizás otros decían otra, pero quizás, y ahora estoy también suponiendo, porque aquí no lo dice, uno de ellos dijo, ¿por qué no lo probamos? ¿Qué tenemos que perder? No tenemos nada que perder, yo voy a hacerlo, yo voy a ir. Y tal vez el resto, pues también, al ver que este iba a ir, le siguió, con miedo, sin estar tal vez demasiado convencidos. Pero claro, ¿qué tenían que perder? Vamos a probarlo. La influencia de alguien que confía en el Señor pues puede ser muy positiva para otros. Este es nuestro ejemplo, ¿no?, que podemos dar a otros. Si confiamos en el Señor, podemos ser también un ejemplo y un modelo a seguir para otras personas. La cuestión es que el grupo, al final, pues tiene fe. Tiene fe para creer que cuando llegasen a los sacerdotes podían estar sanos, aunque en ese momento pues no lo estaban. Esa fe que necesitamos pues para creer en la obra redentora del Señor Jesús. Esa fe por la que somos salvos, no por nuestras propias obras. Y esa fe que necesitamos cada día para seguir adelante. Segunda de Corintios 5:7 nos dice, por fe andamos, no por vista. Y hemos cantado una canción antes que dice, no caminaré por vista o algo así, ¿no? O sea, también hacía referencia a esto, de que vivimos por fe.
Si hacemos lo que el Señor nos manda, Él hará en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y esto es lo que iba a pasar con este grupo de leprosos. Y la fe nos lleva a actuar, porque la fe sin obras es muerta, ¿no? Y los leprosos se ponen en marcha, no se quedan con su fe allí parados, sino que empiezan a caminar, empiezan a ir hacia los sacerdotes. Estamos estudiando ahora los martes los jueces de Israel, y estamos viendo que los jueces eran unos personajes tremendos, algunos de ellos, con un montón de fallos, muy imperfectos, pero que fueron personas que tuvieron fe, que al final tuvieron fe, confiaron en el Señor, y eso les movió a actuar. Y movidos por el Espíritu del Señor, actuaron, fueron a la batalla, hicieron lo que el Señor les había mandado, y el Señor les dio la victoria. Esa fe tan importante. Los leprosos, por lo tanto, actúan, se ponen en camino. Y sorpresa, sucede el milagro. Cuando están de camino, se dan cuenta de que están sanos, ¿no? ¡Qué alegría, qué maravilla!, ¿no? Se había producido el milagro. Ahora que estaban sanos, sí que podían ir a los sacerdotes a mostrarse. Ahora tiene sentido. Lo que parecía en un principio absurdo, pues ahora sí, ahora vamos al templo y vamos a demostrar que estamos sanos, que el Señor nos ha sanado. Estarían tan contentos que no pensaron en nada más. Ahora podrían volver con sus familias, podrían retomar sus trabajos, podrían volver a lo que hacían antes. Y no pensaron en dar las gracias a Jesús por esta curación que habían tenido. Solamente uno de ellos lo hace. Solamente hay uno que piensa, tengo que dar las gracias al Señor, y vuelve atrás. Quizá los otros pensaron que era más importante cumplir con todos los ritos. No, tenemos que ir al sacerdote, hacer los ritos de purificación, ofrecer sacrificios, es todo lo que dice la ley, y eso es lo primero, ¿no? Pero se olvidaron de ir a dar las gracias al Señor. Si, como decía antes, quizás uno había convencido al grupo para ir a los sacerdotes, ahora este uno no pudo convencer al resto para ir a dar las gracias al Señor. Y eso es una suposición también, ¿eh? Pero este uno sí que va a Jesús y hace lo que tiene que hacer, que es darle las gracias. Le adora, ¿eh? Se postra a sus pies, ¿eh? Y además ese leproso era extranjero, era samaritano. Los samaritanos y los judíos estaban enfrentados, los judíos despreciaban a los samaritanos. Quien menos pensábamos, el que menos esperaba, fue el que fue más agradecido y fue al Señor. Porque es muy importante la gratitud, es importante ser agradecidos al Señor. Hablaremos ahora un poco más adelante. Y el Señor, cuando este hombre se postra a sus pies, le adora, le dice, tu fe te ha salvado. Este hombre reconoció que su sanidad no había sido por su esfuerzo, por sus méritos, sino que había sido obra del Señor. No sabemos qué fue de este hombre después, no se nos vuelve a hablar de él. Aquí se acaba la historia y no vuelve a haber más referencias. Pero lo lógico es pensar que este hombre fue un seguidor de Jesús. Él había sido sano, el Señor había cambiado su vida, y lo más lógico es pensar que siguió al Señor. Este hombre recibió 2 milagros, la sanidad física y la sanidad espiritual. El resto, los 9 restantes, solamente se quedaron con la sanidad física, se perdieron la segunda parte, la sanidad espiritual, tan importante. La vida de esta persona cambió cuando se encontró con Jesús, y de qué manera, ¿verdad? A todos los niveles, como nos ha pasado a nosotros. Y la fe, pues fue un factor clave, la fe que tuvo en el Señor, en las palabras que el Señor había dicho. Y la fe va unida a la gratitud. Decíamos que era muy importante la gratitud. Muchas veces somos desagradecidos con el Señor, nos olvidamos de dar las gracias. Esta mañana, la oración con la que empezaba Máximo, hemos dado gracias al Señor por muchas cosas. Menos mal, hemos sido agradecidos. Y a veces, como pasa en la historia esta de los leprosos, es agradecido quien menos esperamos. El que pensamos en nuestra mente que no lo va a hacer es el que es más agradecido al Señor. La Biblia nos enseña que ser agradecidos es una cualidad importante, ya que es la voluntad de Dios. Nos dice que debemos dar gracias
en todas las circunstancias. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es una actitud que agrada al Señor, y demuestra que confiamos en su plan. También debe ser una constante en nuestras vidas, no algo puntual que pasa muy de tanto en tanto, sino algo continuo. Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En todo lo que hagamos, ser agradecidos. La gratitud también es una forma de adoración. En el Salmo 100, versículo 4, nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabamos al Señor con nuestra gratitud. Y la gratitud también calma nuestra ansiedad y nos da paz. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, la gratitud es algo también importante que tenemos que tener presente en nuestras vidas. No nos olvidemos, pedimos muchas cosas y cuando las recibimos nos olvidamos a veces de dar las gracias. Y el Señor espera que seamos también agradecidos. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos protege de la envidia y fortalece nuestra relación con Dios. Por lo tanto, no perdamos oportunidad de dar gracias a Dios por su bondad, por su salvación y por todas sus bendiciones. Y acabo haciendo un breve resumen. Llevemos nuestras cargas al Señor, sabiendo que Él nos atiende, como hicieron los leprosos, que fueron al Señor, sabiendo que les escucharía. Hagamos caso de las palabras del Señor y pongámoslas por obra, como hicieron también el grupo de leprosos. Acerquémonos al Señor con fe, sabiendo que Él tiene poder, como hizo el grupo de leprosos también. Y seamos agradecidos por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, como hizo solo uno de los leprosos, no el resto. Pero este único que volvió y dio gracias al Señor, recibió, como decíamos antes, el milagro completo, la sanidad física y la sanidad espiritual, que es lo importante. Que el Señor os bendiga. Siempre debemos dar gracias a Dios por su palabra, pero como ustedes saben, yo siempre les digo, la palabra de Dios cuando es predicada necesita una respuesta de nuestra parte. Necesita que nosotros digamos, de todo esto, ¿qué tiene que ver con mi vida? Y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos recibido, aparte de alguna vez sanidad, salvación de parte del Señor. Y la pregunta es, ¿damos gracias al Señor o lo consideramos algo normal? Hablaba con Manoli al empezar el culto, antes de empezar el culto, mientras nos saludábamos, que cuando uno se encuentra un poco mal, se da cuenta de los muchos días que estamos bien y no le damos gracias al Señor. Pero luego basta que venga un virus pequeñito de la gripe o un virus de estómago que nos descomponga o un dolor en una parte. ¡Ay! Pero hay muchos días que estamos bien y tenemos que ser agradecidos al Señor. Por eso quisiera que nos tomáramos algo que hacemos muchas veces en los cultos de oración, un momento cada uno de nosotros. Y ahí en tu sitio, en tu silla, sentado donde estás, piensa, ¿por qué tienes que dar gracias a Dios hoy? Quizás por tu familia, por la salvación, quizás por algo que ha pasado esta mañana o que pasó esta semana, pero tenemos que ser agradecidos. Dios hace milagros todos los días, hace salir el sol sobre justos e injustos.
pero solamente su pueblo puede ser agradecido. 10 fueron sanados, 1 fue salvo porque fue agradecido. Por eso, yo ahora voy a guardar un momento de silencio y luego cerraré con un momento de oración, pero piensa, le he dado gracias a Dios por cosas que ha hecho esta semana en mi vida, y si no, ahora es el momento de que ajustemos cuentas con el Señor, que le demos las gracias que Él se merece. Les invito a cerrar sus ojos y tener un momento de meditación sobre esta palabra cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra que nos hace reflexionar que muchas cosas recibimos de ti y no somos agradecidos. Nos quejamos del frío o del calor o del viento o de la lluvia, y si no hubiera todas esas cosas, Señor, seguramente la vida no podría existir. Nos quejamos de que a veces estamos enfermos y no nos damos cuenta de cuántos días al año tú nos tienes sanos, fuertes y con ganas de hacer todas las cosas. Señor, tú eres bueno. Perdona nuestra debilidad, perdona a veces nuestra inconsistencia. Y Espíritu Santo, enséñanos a ver cuántas cosas Jesús está haciendo cada día en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro entorno, para que sobre todo seamos un pueblo agradecido, por supuesto por la salvación, pero también por el pan de cada día y por las muchas cosas que cada mañana, cada tarde, cada noche, tú tienes para nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. A veces nos pasa que cuando vamos a casa de nuestros padres a comer, parece que tenemos derecho. Yo creo que hoy hemos puesto una sonrisa en el Señor por las muchas gracias que habremos dado, porque cada uno de nosotros habremos expresado gratitud por algo. Y hermanos, eso alegra al Señor. Jesús se alegró cuando vio a ese hombre. Le dijo, con este puedo hacer más. Hermanos, si nos acercamos a Dios, Él puede hacer más con nosotros. Que esta semana sea un tiempo de acercarnos cada vez más al Señor.